Bueno, acá podemos ver un montón de placas, muchísimas, en conmemoración de las personas que vienen, en agradecimiento. Vamos a estar viendo algunas placas de metal por toda la pared. Bueno, como dato curioso, aquí hay placas del año 1978, el año que nací yo. Yo nací en el 78, o sea que estas placas tienen tienen 45. Bueno, este es el museo con cosas históricas, la cama, digamos ahí el escaparate o el gabinete. Saludos, hoy nos vinimos a Isnotú, acá con el amigo taxista que nos está trayendo. Vamos al santuario del doctor José Gregorio Hernández, que fue un médico venezolano que ayudó a mucha gente humilde, pobre, y que lamentablemente falleció en un accidente de tránsito en la ciudad de Caracas, cuando había muy pocos vehículos en Caracas, ¿no? Entonces este médico, llamado el médico de los pobres o el médico de los humildes, el doctor José Gregorio Hernández, nació acá en Isnotú. Ya vamos a ir hacia su casa natal, y acá lo tenemos. Se le atribuyen muchos milagros después de su muerte, ¿no? Mucha gente le viene a pedir por salud y bueno, se le atribuyen a este doctor José Gregorio muchos milagros. Incluso la Iglesia Católica lo beatificó porque se demostró un milagro, creo que fue con una niña que tuvo una sanación, una niña que tenía una enfermedad, como que le pidieron al doctor José Gregorio Hernández que la sanara, que la curara. Parece que los médicos no daban con lo que tenía esta niña, y al final la enfermedad que tenía esta niña se desapareció, se curó milagrosamente. Entonces la Iglesia Católica beatificó al doctor José Gregorio Hernández, ¿no? Que es este señor que tenemos acá, es digamos un santo católico bastante popular en Venezuela, el doctor José Gregorio Hernández. Estamos acá en Isnotú, rodeado de montañas, muy bonito el recorrido. Nosotros venimos desde Motatán, que nos estamos quedando en la casa de unos familiares, y muy lindo el recorrido, todo montaña, la carretera esta muy hermosa, todo montañoso, muy lindo el recorrido. Les recomiendo que si vienen para Trujillo hagan este recorrido. Bueno, vamos para allá, para donde nació el doctor José. Bueno, estamos acá en el pueblo de Isnotú, bien bonito. Está una iglesia acá, y acá está el santuario de José Gregorio Hernández. Creo que aquí es donde nació el doctor. Acá, bueno, hay muchos vendedores. Me regalaron una estampita, por cierto, los muchachos de acá, uno de los vendedores. No sé cuál fue, pero uno de ellos me regaló una estampita ahí de cortesía de José Gregorio. Y muy bonito el pueblo de Isnotú, muy hermoso, muy turístico. Hay posadas también, bueno, hay lugar para comprar artesanía. Acá tenemos al doctor José Gregorio Hernández, ¿no? Las estatuas, la gente, bueno, los creyentes le compran y la ponen como en un altar. Ahí tenés más del doctor José Gregorio Hernández. Entonces, bueno, vamos a entrar para el santuario que está ahí y vamos a recorrer la iglesia. Y bueno, vamos a ver el santuario acá de José Gregorio. Bueno, mucha gente viene a pagar promesas, ¿no? Tenés un problema de salud y sos creyente, y bueno, y mucha gente viene a pagar promesas, como me está diciendo acá los vendedores, ¿no? Dicen, viene a pagar una promesa, no. Entonces, bueno, ahí está un poco el santuario, vamos a ver bien. Acá creo que es donde nació él. Hay muchas placas conmemorativas. Ahí está la estatua del doctor. Bueno, vamos a dar una vuelta. Bueno, acá podemos ver un montón de placas, muchísimas, en conmemoración de las personas que vienen, en agradecimiento. Vamos a estar viendo algunas placas de metal por toda la pared. Gracias al doctor José Gregorio Hernández por favores concedidos. José Carrasco, 15 del 10 del 2004, gracias por favores concedidos. Familias González Ortega. Bueno, así podemos conseguir, miren toda la pared llena de placas, y por ese lado donde está este vehículo atrás también, y ahí en el santuario también, ya vamos a estar viendo, y del otro lado hay otra pared también
y por allá hay otra pared también, ¿no? La gente que viene a agradecerle porque han curado su salud, ¿no? Personas que ahora han tenido algún problema de salud y le han pedido al doctor José Gregorio su sanación, que los ayude en su problema de salud, y bueno, y después vienen a darle la gracia, agradecerles por esto, porque se han recuperado. Entonces acá ya son placas como de mármol, estas son de metal y estas son ya de mármol, ¿no? Bueno, acá hay una tienda para comprar cualquier recuerdo, cualquier cosa, una tiendita ahí. Todo acá lleno de placas. Aquí también para dejar una velita. Más placas por todos lados, ¿no? Las placas impresionantes. Todo bajando por ahí también hay más placas, todo por acá. Por todas las paredes están llenas de placas. Bueno, acá hay la iglesia muy bonita, el santuario, dice ahí. Porque allá enfrente tenemos otra iglesia. Muy lindo, esto. Ahora vamos a entrar. Acá más placas, más placas, más placas. Allá hay un museo, vamos a ver si podemos entrar. Aquí también más placas, más placas, más placas, más placas. Ahí hay un pesebre. Más placas por todas estas paredes. Impresionante la cantidad de placas en agradecimiento, ¿no? Muchísimas. Y ahí, donde está esta gente sacándose fotos, ahí es donde nació, donde estaba la casa de Gregorio Hernández, según dice ahí el letrero. Vamos a ver. Bueno, aquí está el doctor José Gregorio Hernández. Esta era su casa. Aquí era su casa. Y se conservan estas columnas de madera de lo que era la casa de él. Estas columnas. Su mamá murió cuando él estaba por cumplir los 8 años. Lo ayudó a criar su tía María Luisa. Su maestro fue Pedro Celestino Sánchez. Su papá contrajo segundo anuncio, tuvo otros 6 hijos. A los 13 años viajó a Caracas, donde cursó bachillerato y estudió ciencias médicas. En este lugar el beato residió y ejerció como médico desde septiembre de 1888 hasta abril de 1889. Toda su familia después se mudó a Caracas, ayudado por el beato. Falleció en Caracas el 29 de julio de 1919, ¿no? En un accidente de tránsito, el doctor José Gregorio Hernández. Bueno, esto acá donde está su estatua, era su casa. Estaba su casa aquí. Vamos a pasar por este lado, bueno, acá dice mejor. Aquí estaba el aposento, o sea, la habitación donde nació José Gregorio Hernández, 26 de octubre de 1864. Se conservan de la casa original de Bajareque los ladrillos del piso y los cuartos horcones. La otra casa dedicada a comercio estaba al frente de esta, era de teja. Su padre, Benigno María Josefa Antonia, fue bautizado en Escuque, confirmado en Betijoqui, e hizo la primera comunión en el antiguo templo de Isnotú. Tuvo 6 hermanos de padre y madre. Aquí está la foto cuando era niño. Acá están las maderas, el piso dice que es el original de la casa, del cuarto donde nació aquí José Gregorio. Bueno, viene mucha gente. Vamos a dar otra vuelta. Bueno, como dato curioso, aquí hay placas del año 1978, el año que nací yo. Yo nací en el 78, o sea que estas placas tienen tienen 45 años. Hay otra acá, 1978, 72. Acá donde está la casa, 78, 78. O sea, 45 años tienen estas placas aquí, en este lugar.
Bueno, acá también tienen un museo con las cosas de José Gregorio, su cama, cosas de la época, ¿no? Un teléfono, unas cuestiones. Vamos a ver si podemos entrar al museo. El museo sí hay que pagar una entrada, no sé cuánto costará. Como dato curioso, siguen las placas. Hay 13.000 de estas placas por todos lados, ¿no? 13.000 placas, dice ahí el cartel. No sé si en este momento serán más, pero bueno, como dato curioso hay 13.000 placas de agradecimiento por favores concedidos, ¿no? Por todo el lugar, estas placas en conmemoración. También tienen baño acá en el santuario de José Gregorio Hernández. Allá está donde sería su casa, donde nació. Así que bueno, vamos a ver si podemos entrar al museo, a ver cuánto cuesta la entrada. Bueno, vamos a entrar al museo para ustedes. La entrada al museo cuesta $2 adultos y $1 los niños. Y bueno, vamos a ver aquí el museo. José Gregorio Hernández, espero que les guste el recorrido. Acá tenemos algunas normas. Por favor, evitar usar la franja amarilla, evitar el contacto con todo lo que está expuesto a la hora de tomar la foto, quitarle flash a la cámara y estar pendiente atrás o a los lados con los estantes que hay. No se pueden recibir llamadas y se puede colocar el teléfono en silencio, mucho mejor. Por acá, en este recorrido, empezamos con una pequeña reseña histórica de lo que fue la vida del doctor. Siguen algunos fragmentos y detalles de lo que perteneció a la casa del doctor y luego la galería pictórica que va explicando poco a poco la vida del doctor. Todo Dale, pues vamos a empezar. Bueno, este es el museo con cosas históricas, la cama, digamos ahí el escaparate o el gabinete, cuadro. Empezamos por aquí esta flecha, vamos dando aquí sin pasar la parte amarilla, ¿no? Sin tocar nada. Muy lindo, hay aire acondicionado, está muy lindo, muy bien cuidado. Bueno, está la persona también de mantenimiento, la chica aquí que te da una explicación. De todas maneras está todo bien explicado acá detalladamente, la vida del doctor, cosas históricas de su casa. Bueno, vamos a ver, vamos a ir leyendo. Está la llave, así eran las casas de antes, ¿no? Bueno, que todavía se conservan así casas acá en Inotú de este estilo andina. Bueno, tenemos parte de la casa que ya hemos visto, como eran los pisos, la madera. Y diferentes pinturas, cuadros bien hechos, muy bien hecho. Acá dice retrato de Josefa Antonia Cisnero, madre de José Gregorio Hernández, la señora que vemos acá, la mamá de José Gregorio. Acá bueno, también en otro cuadro la mamá de José Gregorio con José Gregorio. La mamá de José Gregorio Hernández murió cuando él estaba pequeño, tenía 8 años de edad, y lo crió una tía de él, según dice la leyenda. Grado del doctor José Gregorio Hernández, Universidad Central de Venezuela, 29 de junio de 1888. Acá una representación de cuando él se graduó de Ciencias Médicas en la Universidad Central de Venezuela. Ahí está el cuadro, ahí está el doctor recibiendo el diploma. Y es buen médico el que sabe curar a sus enfermos. Diferentes cartas. Colección de récipes originales de puño y letra. Ah, los récipes del doctor, ¿no? Qué bueno está esto. Los récipes con los que recetaba a sus pacientes. Qué impresionante eso. Una representación de José Gregorio Hernández visitando a un enfermo. Acá, su cuadro.
los diferentes cuadros en representaciones, ¿no? Este cuadro, por ejemplo, es del año 1964. Vamos a ver qué tenemos por acá. Acá hay una cama antigua con un mueble. Vamos a ver qué dice acá el cartel: mobiliario de habitación utilizado por Dr. José Gregorio, cama, mesa y armario. Esto que se ve aquí es un reconocimiento de la Universidad Central de Venezuela a José Gregorio. Es como un premio, algo así, que le dieron. Está bien, está muy bueno el museo. Un piano ahí. El doctor José Gregorio manifiesta su admiración y gusto por la música, lo que disfrutaba tanto al escucharla como tocando el piano y el violín. En este espacio se muestra el piano, taburete y tapiz de piano que eran de su propiedad, donde interpretaba música de su agrado. También era músico. También era músico, aparte de médico. Que tenemos por acá, a ver, manuscrito y pintura. Manuscrito ahí. Bueno, está bien, muy bien mantenido el museo. Acá la representación en este cuadro del accidente que él tuvo en Caracas. Atropelló un vehículo. Vamos a leer acá mejor. Fecha: accidente el 29 de julio de 1919 a las 2 de la tarde. Llamaron por teléfono al doctor José Gregorio Hernández para visitar una enferma. La vio y fue a buscar el remedio. Saliendo de la farmacia, al atravesar la calle en la esquina de Amadores, ante el tranvía detenido, un automóvil que subió de la esquina de Guanábano lo tiró contra un poste de hierro, golpeó su cabeza contra la acera y perdió la vida. Virgen Santísima, exclamó. Bueno, esa es la representación de este lamentable suceso, ¿no? Mientras iba a buscar los medicamentos para una persona enferma, saliendo de la farmacia, un vehículo lo atropelló, lo pegó la cabeza contra la acera y falleció el doctor. Y desde ahí, bueno, la gente le empezó a rezar, a pedir favores y todo, y bueno, dicen que mucha gente le concedió los milagros, ¿no? De sanación, de curación. Ya quedan cada quien creer o no. Mobiliario de la habitación utilizado por José Gregorio Hernández, cama, mesa, armario, heredadas por su sobrino. Y bueno, fueron donadas. Como se está la cama del doctor. Está la cama de José Gregorio con su armario, algunas de sus pertenencias, un rosario, con un viejo teléfono. En 1919 falleció el doctor. Varias cartas acá. Solicitud de beatificación del doctor José Gregorio Hernández en 1948. Hubo varios intentos de beatificación de la Iglesia Católica
para que lo beatifiquen como santo de los católicos, ¿no? La gente de la Iglesia Católica. Y hace pocos años sí lo beatificaron porque se le atribuyó un milagro de sanación de una niña que ya la daban, digamos, los médicos ya no sabían qué hacer. La familia de esta niña, bueno, encomendó al santo José Gregorio que la sanara, y de repente la niña fue sanada, se le quitó la enfermedad. Entonces ese hecho hizo que lo beatificaran, ¿no? Lo convirtiera a la Iglesia Católica realmente en santo, porque para la Iglesia Católica no cualquiera puede ser un santo, ¿no? Tienes que demostrar que esta persona en verdad, esta persona tiene, digamos, poderes, digamos así, o hubo un milagro de sanación. Entonces, bueno, ese fue digamos, la verificación hecha de que sí fue un milagro de José Gregorio, ¿no? Y sanar a esta niña. Eso fue hace pocos años. Otro dato curioso es que Venezuela antes se llamaba Estados Unidos de Venezuela. Pueden ver ahí como los diplomas del Colegio Villegas, donde dice Estados Unidos de Venezuela, Colegio Villegas. Bueno, muy bueno el museo, muy lindo, muy bien mantenido. Bueno, dentro del santuario puedes conseguir una tienda donde también te venden artículos religiosos, de fuera también. Y podemos ver la arquitectura de cómo eran las casas de antes, ¿no? Estos negocios, estas tiendas conservan la arquitectura de cómo era la casa de José Gregorio Hernández en esa época, ¿no? Todos estos pueblos andinos, tanto colombianos como venezolanos, son muy parecidos, son las estructuras muy parecidas. Estos son típicos pueblos andinos de Venezuela, desde Mérida, Táchira, bueno, Trujillo. Todas las construcciones son así. Y si vas a Colombia también, muchos pueblos de Colombia, de los Andes colombianos, son similares a los pueblos venezolanos. Pero bueno, sí, como están estas estructuras, como están estas casas, era la casa de José Gregorio Hernández, donde nació, que ahora es el santuario, ahí que vemos acá. Bueno, ahora vamos para la iglesia que está enfrente y ya finalizamos este recorrido. Bueno, así finalizamos este recorrido por Isnotú, santuario del doctor José Gregorio Hernández. Acá también tenemos otra iglesia enfrente del santuario. Muy bonito también acá el parque. Acá también este señor en la esquina te vende 6 tequeños por $1, te vende unas cachapas en $2.5, todas con jamón, queso. Si querés comer no está tan caro. Lo que sí, no hay muy buena señal acá de internet, por lo que les recomiendo traerse bolívares o dólares en efectivo. Acá está el amigo preparando las cachapas, arepas. No está tan caro, ¿no? Aquí tiene unos combos de estos pequeños, 6 por $1. Ahí también venden 7 pasteles por $1. O sea, no está tan caro para si quieren comerse algo, pero no hay buena señal, no hay buena señal de wifi aquí, ni de datos móviles. Generalmente en estos lugares no es muy buena la señal, así que yo les recomiendo traer bolívares en efectivo para pagar estas cosas así, si tienen hambre o algo, ¿no? Pueden ver acá 7 pasteles por $1. Bueno, el amigo ahí vende 6 pequeños por $1. Y nada, pues les recomiendo traer efectivo, sean dólares, sean bolívares, que la señal es bastante mala. Bueno, espero que les haya gustado este video. Ahora nos vamos para la Virgen de la Paz.